Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Málaga con Jorge Danés, referente inmobiliario aquí en España, que nos estuvo visitando hace poquitito por Paraguay y bueno, y anoche compartimos también una velada aquí. Un buen rato. Un buen rato, un buen rato, un buen Un rato. rato de inversiones. Bueno, la idea es preguntarle a Jorge cuándo empezó a tomar la decisión, cuándo conoció Paraguay, cómo fue ese trajín. Así que, bueno, te doy la palabra con esa primera pregunta de ¿Cómo fue el enamoramiento? cómo fue el romance con Paraguay, dónde arrancó, cuándo arrancó. Bueno, nosotros en España llevamos muchos años, son más de 20 años, pero es una plataforma bastante famosa en España de inversión inmobiliaria y llevamos tiempo buscando alternativas. ¿Vale? Realmente no fue la primera que eso nos vino a la cabeza. Paraguay es el gran desconocido, ¿no? Pero bueno, estuvimos en Dubái, en Latinoamérica, en Chile, hemos estado en Miami, hemos visto muchos otros países que nos llamaban la atención. Pero bueno, en algún momento entra Paraguay dentro de este objetivo. No sabemos muy bien cómo, pero creo que está claro que por la publicidad política que está haciendo el presidente, bueno, llega ese pequeño rumor de que, oye, Paraguay fiscalmente estable, la moneda lleva muchísimos años sin ser una moneda hiperinflacionaria como en otros países, y además tiene un crecimiento inmobiliario que es el que inicialmente a mí me atrae, que es muy importante, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, me llegó un viaje allí, poco a empezar a intentar entrever qué es Paraguay, porque le digo, eran grandes conocidos. Recuerdo, te voy a ser sincero, que la información que pedí fue en ChatGPT. Oye, dando un informe de 70 años para acá de Paraguay, Claro. y qué motivo llevan a Paraguay a hacer ahora una economía emergente, ¿no? Empezamos a estudiarlo y me voy de viaje, me voy con mi mujer además. Hoy vamos a ver qué tal se está. ¿Y cuándo arrancaste? Bueno, ¿Arrancaste hace un año? Hace un año no. Bueno, siempre con idea empresarial, inicialmente vamos a llevar la plataforma allí, vamos a empezar a invertir en proyectos allí inmobiliarios, como tenemos en otros países, ¿no? Ok. Pero llego a Paraguay, la primera impresión en Paraguay era que estaba muchas cosas por hacer, pero que era un país con un crecimiento exponencial. Y lo primero que me enamora, además yo siempre lo digo, no fue ni los datos ni macro, ni microeconómicos, ni las reuniones con el Ministerio de Comercio e Industria, o Industria y Comercio se llama allí, ¿no? Ni con Rediex, ni con los abogados, ni con los bancos. Además tuve reuniones con directores nacionales de las entidades bancarias más importantes, sino la gente. O sea, el primer impacto positivo fue, además recuerdo que iba de Chile, fui a Chile primero, después que tenemos allí también algunos negocios, fui a Paraguay. Y cuando llegué a Paraguay, mira, esta gente de dónde ha salido, ¿no? Esta gente tan agradable, tan simpática, tan servicial. Entonces ya para mí eso es un indicador de que es un país con valores. De ahí ya podemos después buscar fiscalidad, buscar temas económicos, buscar seguridad jurídica, pero si en el país No te acoge, no me te acoge, recibe, la gente no es cálida. uno de los países donde nosotros, por ejemplo, no hemos querido hacer ningún negocio ha sido Dubái, porque a mí me rompe mucho la ética y moral de la empresa el ver cómo se crean grandes edificios, grandes construcciones en base a una serie de estructuras de prácticamente esclavos. Los indios esclavizados, pakistaníes esclavizados a unos salarios absolutamente aterradores, ¿no? Entonces, para mí eso no va en base a, ¿no? Busco que si voy a crear negocios, pues que sea para mejorar ese país, no para rivalizar a otro. Entonces me gustó mucho el trato del Paraguay. Y hablando de eso, que más o menos ya lo empezaste a dejar a entrever, ¿cuáles son esas variables a la hora de evaluar un país dentro del rubro donde querés desembarcar para vos decidir, bueno, me voy por aquí, me voy por allá, etc.? Bueno, nosotros lo que vemos es primero que haya seguridad jurídica. Durante muchos años hay una seguridad o estabilidad política, que esto Paraguay nos lo entrega. Que haya un consenso entre los paraguayos de no querer cambiar eso en un corto plazo. Largo plazo ya veremos, pero en un corto plazo no lo haya. O sea, que estén remando para el crecimiento en el país. Después los datos, obviamente, sobre la inflación, que hablábamos hace un momento, que la moneda no sea inestable. Datos sobre crecimiento poblacional. En Paraguay hay un crecimiento espectacular de 1,000,000 y pico de habitantes, y en tan pocos años llegar a 100 de habitantes, y son pocos para la población que cabe en Paraguay, y que el crecimiento no sea solo por natalidad, sino también por crecimiento extranjero. La inmigración que está recibiendo Paraguay es la inmigración positiva, con capital que se adapta al país, no quiere adaptar el país a su costumbre, que lo hablabas ayer muy bien, lo comentabas hoy en la reunión de ayer, y entonces eso para nosotros es esencial, ¿sale? Cuando ya notas que eso existe,
vas al sistema financiero. Oye, ¿qué sistema financiero hay? Pues hablando con las entidades bancarias te das cuenta de que, oye, hay entidades bancarias con crecimiento internacional, o sea, ya mirando a mercados internacionales, que además está abriendo el mercado hipotecario. También el tema de los fideicomisos, ahí para nosotros fue muy importante. Entonces podemos construir, podemos edificar, podemos desarrollar, podemos comprar edificaciones y podemos tener pagos, que es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros no somos desarrolladoras, somos inversores. Entonces no desarrollamos en otros países, sino buscamos que alguien desarrolle por nosotros, o construya, o que nos vendan esos productos. Y entonces se daba todo. Se da todo el conjunto de indicadores que son importantes para nosotros para poder tener resultados positivos, ¿no? Sí. Bueno, y sumando también, Jorge, a lo que estás diciendo, lo que me parece muy interesante para sostener en el futuro es la demanda. ¿No es cierto? De que totalmente lo que hablábamos ayer, de que la cantidad de gente joven autóctona que hay allí que necesita soluciones habitacionales, Sí. porque sale de su casa, eso uno, y después también este fenómeno, hablando del romance que decías anteriormente, de los nómadas digitales que lo colocan a Asunción como el destino número 1 del mundo. Es alucinante, además es alucinante. cuento la anécdota que estando allí de vacaciones, pues voy al shopping La Galería, que es un centro comercial, un centro bastante importante allí, y me encuentro con alguien, un amigo mío, que ahora es un nómada digital, bastante influencer y tal, y estaba ahí tomando un café en la galería. Mío, ¿qué haces aquí? Estoy viviendo ahora aquí, ¿no? Al final, los tipos impositivos y la fiscalidad que hay allí es alucinante. El 10% de IVA, 10% de IRPF, 10% de impuestos de sociedades. ¿A quién no le gusta eso, no? Y además, en un país que además el déficit es mínimo en comparación con su Producto Interior Bruto. Es alucinante. Entonces, todos los españoles que tengan la posibilidad de ir a un país de este tipo, teniendo ingresos desde el extranjero, Asunción es un paraíso para ellos. El paraíso son 9 horas, que después tienes Uruguay o Montevideo, lo tienes a 2 horitas, Buenos Aires a 2 horas y media, Santiago de Chile a 2 horas y media, tienes una cantidad de posibilidades alrededor, Brasil, tienes las playas de Brasil al lado, por lo cual no es un país que te tengas que estar cerrado. El que es europeo sabe que nosotros aquí a 2 horas tenemos muchas cosas. Entonces no le molesta tanto la idea de poder viajar en 2 horas y media. Es muy cómodo. Sí, totalmente. Y muy económico. Totalmente. Es muy económico. Esto es comer por la amistad que aquí. Un Uber que te hace 20 kilómetros por 3 euros. Para nosotros es súper económico. La mano de obra es muy económica. Las viviendas a partir de viviendas que van a tener a partir de $50,000. Eso aquí no existe. Claro, o sea, el edificio nuevo, moderno, con piscina. Los amenities que aquí no tenemos. Está claro. Y ahí también suma un poco algo, la geografía donde está ubicado Paraguay. Y es más, ahora se está haciendo la ruta bioceánica, comentarle también a la gente, se está haciendo la ruta bioceánica que yo lo denomino como el Panamá terrestre de Latinoamérica, Sí. porque obviamente va a conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico a través de Paraguay. Total. Y con los beneficios que anteriormente indicaba, la mayoría de las empresas también buscarían colocar su hub en Paraguay para ahí después venirse para Europa a través del Pacífico o irse hacia a través del Atlántico o irse hacia a través del Pacífico. Así que regionalmente este es ser el centro o el corazón de Latinoamérica, donde tenés también, como decías, a 2 horas San Pablo, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Lima un poquitito más, son 3 horas y media, pero generalmente estás en cualquier ciudad capital de las grandes países de Latinoamérica a 2 horas. Sí, hay muchos países donde nosotros mismos vamos de vacaciones. Entonces, lo tienes al lado, vives allí y lo tienes cerca. Pero bueno, al final, esa ruta bioceánica, que es como tú dices, como si cruzáramos el estrecho en Panamá, eso va a ser el empujón que le hacía falta ya a Paraguay para convertirse y aprovechar la deficiencia que ha tenido Paraguay durante toda su existencia, que es un país llano. O sea, el problema más importante de Paraguay durante toda su existencia es que ha sido un país llano, no tiene cordilleras. Las cordilleras atraen turismo, o pasa en Chile, o pasa en Argentina. Las cordilleras traen minerales, traen otra serie traen unos climas poco menos amazónicos. Ahí tenéis un clima todavía más tropical. Y entonces regulan los climas. En el Paraguay eso no lo tenía y después no tiene fronteras físicas. Con lo cual ha tenido, durante muchísimos siglos, ha tenido el problema de que podía ser invadida con mucha facilidad y eso lo ha ido retrasando. Pero ahora fíjate, esa llanura, lo que antes era un problema, pues va a hacer que sea un corredor
brutal para llegar desde las costas brasileñas a las costas chilenas, facilitando los costes, o sea, disminuyendo los costes de manera brutal, por el canal de Isla todo el que se dedica a las exportaciones lo conoce, es carísimo. Es carísimo. Es carísimo porque es el único. Así que sí, o pasas por aquí, Así mismo. o te das la vuelta por abajo. Así Y mismo. por abajo es difícil dar la vuelta. Si ha ido a tierras de fuego, sabe que por abajo es difícil dar la vuelta. Entonces, ahora, esta ruta, llegar, meter en camiones y tenerlo en cualquier parte de Latinoamérica el producto, va a hacer que Paraguay sea Sí. el epicentro de todo. Es un centro neurálgico y como te lo dicen tantos empresarios de la región, sobre todo brasileños, argentinos, se transforma en el hub de la región. Totalmente. Es de ahí salir y llevar mi producto a la región y al mundo, obviamente, con lo que decíamos del Atlántico y del Pacífico. Total. Ya te diría, las personas, para ir cerrando, dos personas, los paraguayos, la fiscalidad, la seguridad jurídica, la moneda le tiene, y ahora mismo, pues, es ser el epicentro de Latinoamérica. Yo creo que el epicentro para todos, ¿no? O sea, de ahí para aquí, o sea, de ahí para allá. Pues decía, Y yendo, bueno, ahora contamos un poquitito de Paraguay, su geografía, su demografía, etcétera. Y yendo al rubro inmobiliario, ¿qué te gustó de allí? ¿Qué buscaste? bueno, ¿Cómo llegaste a Petra? yo busqué, realmente, yo estaba buscando, lo que te digo, invertir con un partner. No hacerlo de manera de llegar allí a montar mi propio centro. Nosotros no desarrollamos, pues somos inversores, vemos la oportunidad, ponemos el capital, salimos o nos quedamos, pero nos gusta tener esos partners. Y Petra es porque allí cuando empecé, allí en Paraguay es muy fácil contactar con casi cualquier persona, es decir, en 3 contactos estás hablando con el presidente si quieres, no es muy sencillo, muy poquita gente, todo se conoce, país pequeñito, país grande, perdón, superficies enormes, un país pequeño en habitantes. Entonces, en muy poco tiempo, los que conocemos el valor del networking, estás enlazado, ¿verdad? Y entonces en esos enlaces, la palabra Petra o el nombre marca Petra salía siempre, y me contactaron con Greta, estuvimos allí. Tiene una cantidad de casos de éxito, entre ellos la torre más alta o la tercera torre más alta, si no me equivoco, de Latinoamérica, que va a ser el Imperiales, te hacen ver que no están jugando, que son gente que saben lo que están haciendo, son gente que son muy fácil acceder a sus productos. Además, tenemos varios webinars de Urbey donde explicamos todos los pasos y muchos de nuestros inversores ya han hecho inversión allí y van a seguir haciéndola durante estos meses. Y es muy fácil hacerlo. No tienes que ser residente, no tienes que tener nacionalidad allí, no tienes que hacer nada. Es muy sencillo. Es una transferencia, una seguridad y garantías por la solvencia digna de la empresa, pero además porque tienes seguros de caución y demás para poder hacerlo, que te hace rentabilidades altas, futuro prometedor. Más de 26 proyectos creo que están ahora y más los que vienen en marcha. Y tickets muy bajos. O sea, ni tickets que para nosotros aquí te comprarías un piso en un barrio marginal. O sea, muy económico, que te hacen pensar. Vaya ocupación, tienes indie ocupación. Se encargan de todo. Tienen un tema 360 que te lo alquilan. Te pasan el dinero a tu cuenta y pum. Y después, si quieres tener ya tu residencia o tu fiscalidad allí en residencia fiscal en Paraguay, para salirte un poco de la complejidad europea, también te lo tramita. Y en muy poco tiempo, no me llega un par de semanas, lo tienes todo hecho, Es que no tiene nada que ver con la tema burocracia española, de cero. Muy sencillo, muy bajo. Buenísimo. Bueno, no sé si para ir cerrando, algo que quieras resumir, animar a la gente de alguna manera. Bueno, yo creo que cualquier persona que tenga un poquito de capital, no hace falta ser millonario para Paraguay. Lo primero es saber que no hace falta ni siquiera ir, que desde aquí se puede hacer absolutamente todo, que con un primer ticket de 10, 15 mil euros ya puedes entrar en primeras operaciones, después vas pagando tus cuotas, puedes dar el pase, es decir, en el momento que dices, oye, pues ya no me lo he pensado mejor, no me lo quiero quedar, y lo llamas, oye, revéndelo y sácalo con beneficio, como hacíamos en el 2004, 2003 aquí en España, y es sencillo, es fácil, no hace falta ir. Pero que si tienes la oportunidad de visitar Asunción, sin comparar, porque si vas a comparar, yo vivo en Málaga, ahora mismo es la ciudad de moda de Europa, pero para Málaga era Asunción hace 25 años. O sea, no te puedes ir comparado a ver que las carreteras no son las de Málaga, las conexiones no son las de Málaga, el aeropuerto no es el de Málaga, obviamente, las infraestructuras no son. Pero si te quitas todo prejuicio absurdo, que no tendrías que tener,
y lo miras desde el punto de vista de que tiene que tener un inversor, no cómo está, sino cómo va a estar. Claro. Un país que no tiene déficit apenas, un país que tiene un 37% de déficit. 35% de déficit, si acá era 112. 112, o sea, ahora debemos más de lo que tenemos. Y ahí no. Sí. Tú ya sabes que país crecimiento, cuando todo el mundo te habla bien del país, argentinos, chilenos, brasileños, españoles, que me parece que somos los cuartos que más estamos yendo allí. Los quintos. Los quintos, Sí. que más estamos yendo a Paraguay. no en Paraguay. Te das cuenta que no es un loco visionario que va a innovar. Allí ya hay muchas cosas que están ya comprobadas, testadas, y lo único que hay que hacer es seguir a los que ya lo han hecho, como hemos hecho nosotros, poner el capital y seguir haciendo. Sí, me parece muy interesante lo que decís del momento. Yo creo que el inversor, una de las premisas también que tiene para la toma de decisión es el momento cuando hace el desembarco. Claro. Y hoy Paraguay está en el momento ideal para hacer la inversión, porque recién, justamente ayer lo hablábamos, el tema de grado de inversión, viendo lo que ya le pasó a los otros países, ¿dónde va a estar? Sí, ¿No es cierto? Dentro de 10, 15 años. Sí, al final Así que sí o sí algo claro, es siempre así. va a ir evolucionando en ese sentido de infraestructura de carreteras, etcétera. Totalmente. Es así de siempre. En Málaga pasó exactamente igual. Y entonces en Málaga, cuando empezó a tener los estándares de inversión y la gente empezó a llegar, por lo mejor tú ya llegas tarde. Claro, Es decir, exactamente. tienes que llegar. Tienes que llegar antes, porque en Málaga, el centro de Málaga, estamos ahora mismo y tal. El centro de Málaga, te puedo decir que es que no lo quería nadie, ningún inversor. Es comprar piso en millones de pesetas antiguamente, en 1 millón, 2 millones de pesetas, no lo quería. Ya estamos hablando de que en Calle Lario pues, puede valer perfectamente los 3 millones de euros. Estamos hablando de 10.000 euros el metro cuadrado, cuando antes a 300 euros no se les di. Entonces, hay que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, tener la información y la formación adecuada, y si la tienes, no tienes que pensarte, pues lo que tienes que hacer es tomar acción, porque si no, viéndolas venir, cuando llega ya es tarde, y después el último es el que pierde. ¿Sí? Así mismo. Y asociarte, yo creo que también eso es muy importante, asociarte con el desarrollador Para integral, reinventar. con el partner dedicado. Así que, Jorge, Nada, muchísimas gracias. Sí. Te esperamos siempre por Asunción Muy y pronto. seguramente vamos a estar en contacto continuamente. Dentro de nada, ya ayer estuve mirando los billetes y acabo de llegar. Ah, bueno, vení. Tengo ganas de llegar. Ya está. Muchísimas gracias. Así siempre. Un placer. Saludos a todos.